El corazón verde, de Felisberto Hernández. Hoy he pasado en esta pieza horas felices. No importa que haya dejado la mesa llena de pinchazos. Lo único que siento es tener que cambiar el diario que la cubre. Hace tiempo que está puesto y le he tomado simpatía. Es de color verdoso. Las letras grandes de los títulos son de color naranja y tiene la fotografía de unos quintillizos. Cuando la tarde estaba terminando y se apagaba un poco el gran calor, yo venía hacia mi pieza cansado de caminar. Había ido a pagar una cuota de un sobretodo comprado en invierno. Estaba un poco decepcionado de la vida, pero tenía cuidado de que no me pisaran los vehículos. Pensaba en mi pieza y recordé las cabecitas peladas de los quintillizos como si fueran las yemas de 5 dedos. Cuando ya estaba en mi cuarto con los brazos desnudos sobre el diario verde y un pequeño círculo de luz daba sobre los libros de colores, abrí una caja de lápices y saqué mi alfiler de corbata. Lo di vuelta entre mis manos hasta que se me cansaron los dedos, y distraídamente pinchaba el diario en los ojos de los quintillizos. Primero, ese alfiler había sido una pequeña piedra verde que el mar había desgastado dándole forma de corazón. Después, la habían puesto en un prendedor y el corazón había quedado emplomado entre el cuadrilátero del tamaño de un diente de caballo. Al principio, mientras yo le daba vuelta entre mis dedos, pensaba en cosas que no tenían que ver con él. Pero de pronto, él me empezó a traer a mi madre, después a un tranvía a caballos, una tapa de botellón, un tranvía eléctrico, mi abuela, una señora francesa que se ponía un gorro de papel y siempre estaba lleno de plumitas sueltas, su hija que se llamaba Ivonne y le daba un hipo tan fuerte como un grito, un muerto que había sido vendedor de gallinas, un barrio sospechoso de una ciudad de la Argentina y donde en un invierno yo dormía en el suelo y me tapaba con diarios. Otro barrio aristocrático de otra ciudad donde yo dormía como un príncipe y me tapaba con muchas frazadas. Y por último, un ñandú y un mozo de café. Todos estos recuerdos vivían en algún lugar de mi persona como en un pueblito perdido. Él se bastaba a sí mismo y no tenía comunicación con el resto del mundo. Desde hacía muchos años, allí no había nacido ninguno ni se había muerto nadie. Los fundadores habían sido recuerdos de la niñez. Después, a los muchos años, vinieron unos forasteros. Eran recuerdos de la Argentina. Esta tarde tuve la sensación de haber ido a descansar en ese pueblito como si la miseria me hubiera dado unas vacaciones. En muchos años de mi niñez, nosotros vivíamos en la falda del cerro. La gente que subía a la calle de mi casa llevaba el cuerpo echado hacia adelante y parecía que fuera buscando algo entre las piedras. Y al bajar, llevaban el cuerpo echado hacia atrás. Parecían orgullosos y tropezaban con las piedras. De tarde, mi tía me llevaba a unos morros que estaban cerca de la fortaleza. Desde allí se veían los barcos del dique, con muchos palos grandes y chicos con espinas de pescados. Cuando en la fortaleza tiraban el cañonazo de la entrada del sol, mi tía y yo empezábamos a bajar. Una tarde, mi madre me dijo que me llevaría a casa de una abuela que vivía en la dársena y que vería un tren eléctrico. Sin embargo, esa mañana yo me había portado mal. Me habían mandado a buscar almidón en caja, pero yo lo traje suelto y me retaron. Al ratito, me mandaron a buscar hierba y como yo la quería en caja, los almaceneros, que eran amigos de casa, me la pusieron en una caja de botines. Pero yo había cometido otra falta. Me volví a casa con la plata y me retaron porque no había pagado. Al rato me mandaron a buscar fideos con 1 peso. Yo traje los fideos, pero no quise traer el cambio porque eso era traer la plata y me retarían. En casa se alarmaron porque no había traído el cambio y me mandaron a buscarlo. Entonces, los almaceneros escribieron en un papelito algo que tranquilizó a mi mamá. Decía, el cambio está entre los fideos. Esa tarde, todas las mujeres de casa quisieron ponerme un gran cuello almidonado que iba prendido de la camisa con botones de metal. La única que pudo fue otra abuela. Esta no vivía en la dársena ni llevaba en el pecho el corazón verde. Esta tenía los dedos rechonchos y calientes
y al metérmelos en el pescuezo para prenderme el cuello, me había pellizcado la piel. Yo me ahogué 2 o 3 veces y me habían venido arcadas. Cuando salimos a la calle, el sol hacía brillar mis zapatos de charol y a mí me daba pena tropezar con todas las piedras del camino. Mi madre me llevaba de la mano y casi corriendo. Pero yo estaba contento, y cuando ella no contestaba mis preguntas, me contestaba yo. De pronto ella me dijo: «Cállate la boca, pareces el loco de 7 cuernos». Y enseguida pasamos por lo de loco. Era una casa sin revocar y muy vieja. En la reja de una ventana había latas atadas con alambres y detrás giraba continuamente el loco, llamando a la gente que pasaba. Él era grande, gordo y tenía una camisa a cuadros. A veces venía la mujer, que era chiquita y flaca, para hacerlo callar, pero enseguida él seguía gritando y de pronto los gritos eran roncos. Después cruzamos frente a la carnicería. Yo pasaba allí mañanas enteras esperando que me despacharan. La gente estaba callada, pero un mirlo cantaba fuerte, siempre el mismo canto, y yo me aburría mucho. Al pie del cerro estaba la calle donde pasaba el tren de caballos. Primero se oía la cometa y después el ruido de los caballos, las cadenas y el látigo largo para alcanzar al cadenero. Yo me hinchaba en uno de los 2 asientos largos para estar frente a la ventanilla. Y mucho rato después me tenía que tapar las narices porque pasábamos por los frigoríficos que había cerca de un arroyo. A veces, cuando el tren y los caballos hacían ruido sobre el puente, yo me olvidaba de taparme la nariz y enseguida sentía el olor. Esa tarde nos bajamos en el Paso Molino y mi madre entró en una confitería a conversar con la dueña. Pasado un largo rato, la confitera dijo: «Su niño mira los caramelos», y señalando los bollones me preguntaba: «¿Quieres de estos? ¿De estos otros?». Yo le dije a mi madre que quería la tapa de bollón. Se rieron y la confitera me trajo la tapa de otro que se había roto hace poco. Mi madre no quería que yo fuera con aquello por la calle, pero la confitera lo envolvió, lo ató y le puso un palito para agarrarlo. Cuando salimos era de nochecita, y yo vi en medio de la calle un zaguán iluminado. Mientras mi madre me llevaba hacia él, yo miraba los vidrios de colores. Ella me decía que era un tren eléctrico, pero como yo lo veía de la parte de atrás, seguía pensando que era un zaguán. En ese instante tocaron un timbre. El zaguán soltó un suspiro fuerte y empezó a resbalar despacio hacia adelante. Al principio apenas se movía, y las personas que alcancé a ver dentro de él iban quietas como muñecos dentro de una vidriera. Nosotros no llegamos a tiempo, y al ratito el zaguán iba lejos y dio vuelta por entre unos árboles. La casa de mi abuela quedaba en una calle cerca del puerto. Se entraba por un patio largo y teníamos que subir escaleras. Después pasamos por un comedor donde había una mesa con una fuente de pasteles. Mi madre me había encargado que no pidiera. Entonces yo le dije a mi abuela: «Si me dan, pido, si no, no». A mi abuela le hizo mucha gracia, y en una de las veces que me fue a besar, le vi el corazón verde. Se lo pedí y ella no me lo dio. Antes de cenar me dejaron jugar con una chiquilina que se llamaba Ivonne. La madre tenía en la cabeza un gorro de papel de diario y toda la cara y pañoleta llenas de plumitas blancas muy chiquitas. Esa noche antes de dormir, vi en la pared una escalerita de luces que eran reflejo de las persianas. A pesar de que todos se levantaron, por el ruido que hizo la tapa del bollón cuando se resbaló de abajo de la almohada y cayó al suelo. Al otro día, cuando tomaba el café con leche, sentí a cada momento un grito raro y me dijeron que era el hipo de Ivonne. Parecía que ella lo hiciera por gusto. Esa mañana, ella me convidó para ir a ver un muerto en las piezas del fondo. La madre no quería dejarla ir porque tenía hipo. Yo miraba el gorro de papel de la madre y esa mañana el color de las plumitas era violeta. Enseguida pensé en el muerto. Ivonne le decía a la madre: «Mamá, es un muerto de confianza, es aquel viejito que vendía gallinas». Ivonne me dio la mano y me llevó. Yo tenía miedo y no soltaba la mano. El viejito estaba solo y tapado con un tul. Ivonne no solo soltaba los gritos del hipo,
sino que quería apagar todas las velas que había alrededor del cajón. De pronto entró la madre, la agarró de un brazo y la sacó corriendo. Y como yo estaba fuertemente agarrado a la mano de Ivonne, a mí también me llevaron. Aquella misma mañana, mi abuela me regaló el corazón verde. Y hace pocos años, nuevos hechos vinieron a juntarse a esos recuerdos. Yo estaba en una ciudad de la Argentina, donde el encargado de arreglar mis conciertos había cometido errores desde el principio, y al final no se había podido hacer nada. Mientras tanto, tuve tiempo de ir descendiendo por todas las categorías de los hoteles del centro y al fin había caído en un barrio sospechoso de los suburbios, donde un amigo alquiló una pieza. A él, los padres le habían mandado una cama y él me cedió un colchón. Hacía mucho frío y yo había gastado la mayor parte de mi dinero en comprar diarios viejos. Los ponía abiertos encima de una cobija fina y arriba de ellos un sobretodo que me había prestado el encargado de mis conciertos. Una noche desperté a mi amigo con un grito feroz. Yo también me desperté y me encontré poniendo una almohada en la pared. Estaba soñando que allí había un agujero donde aparecía sonriendo un loco que tenía en la cabeza un gorro de papel de diario. Y después de pensar mucho en eso, no quería volver a dormirme porque tenía miedo de repetir la pesadilla. Recordé el gorro de la mamá de Ivonne. A los pocos días, paseaba con tristeza entre las luces del centro de la ciudad y de pronto decidí empeñar el corazón verde para ir al cine. Esa noche, después de la función, me animé a pedirle dinero a otro amigo que tenía en Buenos Aires. Ya le debía mucho, pero ahora me arriesgaría porque tenía casi arreglado un concierto en una ciudad vecina. Esa misma noche volví a pensar en el gorro de la mamá de Ivonne y decidí mandarle preguntar a la mía qué hacía aquella señora con las plumitas y el gorro de papel de diario. Es posible que mi madre lo hubiera sabido. También le dije que yo recordaba haber visto que la señora tironeaba algo que tenía en las faldas y yo había pensado que desplumaba a un animalito. Cuando vino el dinero, rescaté el corazón verde y me fui a la ciudad vecina. Allí todo fue bien desde el principio y pude hospedarme en un hotel cómodo. Me habían dado una pieza con 3 camas, una de matrimonio y 2 de una plaza. Yo quería una pieza para mí solo y yo podía elegir la cama que quisiera. A la noche, después de una cena más bien exagerada, elegí la cama de matrimonio y puse en ella las frazadas de todas las camas. Los muebles eran de una vejez muy oscura y los espejos eran borrosos y veían mal la luz. La tarde que di el primer concierto, tuve tiempo, antes de que cerraran los negocios, de comprar libros, lápices de colores para subrayarlos y un índice muy lindo al que después le buscaría aplicación. Apenas cené y me metí con los libros en la cama de matrimonio, pensé en el cine y no pude resistir a la tentación. Me vestí de nuevo y fui a ver una película vieja en que unos enamorados se daban besos largos. Era muy feliz y no quería acostarme. Fui a un café donde había un ñandú muy manso que vagaba a pasos lentos entre las mesas. Yo estaba distraído mirándolo y dando vueltas entre los dedos al alfiler de corbata, cuando el ñandú vino apresuradamente hacia mí. Me sacó de un picotón el corazón verde y se lo tragó. Mis ojos miraban con desesperación el alfiler bajando, como un bulto dentro de una media, por el cuello del ñandú. Hubiera querido hacerlo correr hacia arriba, pero llegó el mozo del café y me dijo: «No se preocupe». «Pero señor, si es un viejo recuerdo de familia». «Escuche, caballero», me decía el mozo levantando una mano como el vigilante que detiene un vehículo. «El ñandú se ha tragado muchas cosas y siempre las ha devuelto. Quédese tranquilo, que mañana o pasado yo le entregaré su alfiler como si nada hubiera ocurrido». Al otro día vi en los diarios las crónicas de mis conciertos, pero uno de ellos traía en primera plana un título que decía: «La estadía del pianista depende del ñandú», y el artículo estaba lleno de bromas. Ese mismo día recibí carta de mi madre en que me decía que la mamá de Ivonne hacía cisnes de polvera, que los hacía de todos colores y que los tironeos serían para sacar las plumitas del paquete porque a veces venían muy apretadas. Al otro día, el mozo del café me trajo el alfiler y me dijo: «Ya le había dicho yo, señor.
El ñandú es muy serio y devuelve todo. Para otra vez que vaya a descansar a ese pueblito de recuerdos, tal vez me encuentre con que la población ha aumentado. Casi seguro que allí estará aquel diario verde y los quintillizos a quienes les pinché los ojos con el alfiler. Felisberto Hernández nació en Montevideo, Uruguay, en el año de 1902 y murió en esa misma ciudad en el año de 1964. Se especializó en escribir cuentos, sobre todo con personajes de dudosa estabilidad psíquica, pero que se integran de manera natural a la vida común. Fue músico también, y eso se reflejó tanto en sus temáticas como en la musicalidad de muchas de sus obras literarias. Sus obras más conocidas son Por los tiempos de Clemente Colling y La casa inundada. En el cuento El corazón verde de 1947, Hernández nos cuenta una historia sobre el valor de los objetos de contenido sentimental y cómo ellos parece que van almacenando todos los recuerdos de nuestras vidas.